Con todos, el día de hoy les vamos a presentar sobre la prueba de látex para la detección de Streptococcus pneumoniae por mi persona, Mato Almendares, y por Nicolás Loaiza. Bueno, dentro de las bacterias responsables de enfermedades más comunes se encuentra Streptococcus pneumoniae. Es una bacteria gram positiva que normalmente es facultativamente anaerobia, inmóvil, catalasa negativa con una forma de óvalo, rodeada de una cápsula que carece de antígenos de Landscape y suele agruparse formando cadenas de dos, es decir, diplococos o demás bacterias. Streptococcus pneumoniae es la causa más frecuente de neumonía, bacteriemia y otitis media en niños y es la tercera causa de meningitis de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud. Como vemos, claramente Streptococcus pneumoniae representa un riesgo en el campo de la medicina al ser causante de tantas enfermedades y por ende tener estas pruebas para su detección es de mucha ayuda. Y de acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad neumocócica es una de las 10 principales causas de muerte. Se emplean distintas pruebas para la identificación de esta bacteria. Una de ellas es la prueba de látex, rápida para su uso en la detección cualitativa del antígeno capsular de Streptococcus pneumoniae, el neumococo, que se encuentra presente en los hemocultivos o en los líquidos corporales a consecuencia de una infección. Cabe destacar que la prevalencia en Ecuador de esta bacteria es del 37 al 44%, siendo responsable de la neumonía grave. Por ende, podemos ver que sí es significativa. Ok, entonces el fundamento. Esta técnica que se basa esta prueba es que el reactivo, que consiste en varias partes cubiertas de látex de poliestireno, está recubierta de anticuerpos que reaccionan a todos los tipos conocidos de neumococos. Estas se aglutinarán si es que se presenta suficiente antígeno homólogo. Ahora, para explicar un poco más acerca de cómo se da esta prueba como tal, primero, en el procedimiento, lo importante es que se necesita procesar la muestra del paciente. Esta puede ser de sangre, orina o otro fluido y se la registra junto con los reactivos de látex. Seguidamente, se utiliza un cuentagotas descartable y se agrega una gota, que es aproximadamente 40 picolitros de muestra analítica al lado de cada gota de látex. Y por cada muestra analítica se vierte una gota de látex en la prueba en un círculo de una tarjeta de reacción. Justamente aquí vemos la tarjeta de reacción y cómo se vierte. Una gota de látex también se sirve en un círculo aparte que va a servir de control para descartar cualquier falso positivo. Por último, se tiene que homogenizar el contenido. Justamente aquí vemos cómo se debe girar en esta forma de círculo para que todo se mezcle y se pueda dar la reacción. Después, seguidamente, se espera alrededor de 3 minutos para que se dé una reacción y se puede observar los resultados de aglutinación bajo condiciones de luz normal. Y cabe destacar que aquí podemos ver cómo se daría la reacción. Si no hay el antígeno presente, no se va a aglutinar y va a ser negativo. Si vemos el antígeno, se aglutina y da esta reacción positiva. Ahora puede haber una reacción cruzada como tal un inhibidor del antígeno que va a dar un resultado no interpretable en el control positivo. Justamente más acá podemos ver cómo se vería un resultado negativo, no hay aglutinación, y un resultado positivo, vemos esta aglutinación en estos puntitos azules. Ok, entonces, como había explicado mi compañero, los resultados. Tenemos tres tipos de resultados. El resultado positivo, que quiere decir que en el campo del control no muestra aglutinación, pero en la muestra analítica sí. La aglutinación evidente de látex en la prueba indica la presencia del antígeno de neumococo en el líquido corporal o en el sobrenadante del hemocultivo. En cambio, un resultado negativo es en el caso donde no se presenta aglutinación ni en el control ni en la muestra analítica. Esto no quiere decir que se deba descartar la posibilidad de una infección neumocócica, pero si persisten los síntomas, se recomienda más pruebas confirmatorias. En una reacción negativa, el látex no se aglutina y el aspecto lechoso se mantiene casi sin cambios durante toda la prueba. Y finalmente tenemos el resultado no interpretable, que quiere decir que la aglutinación visible del látex se encuentra en el control, ya sea de mayor o menor medida que en el látex de la prueba. Y eso indica una reacción inespecífica. No se puede determinar realmente qué pasó. Seguido de esto vamos a pasar con las limitaciones. Para un resultado positivo hay que tener en cuenta que se debe necesitar una cantidad detectable del antígeno y se depende mucho de esta cantidad. También, como se mencionó, puede haber un riesgo que bacterias no relacionadas con el Streptococcus pneumoniae posean antígenos comunes que puedan llevar a estas reacciones cruzadas y den pasos positivos. En cuanto a las ventajas, Tenemos que es rápida, ya que la prueba tiene un corto tiempo de mostrar resultados de 15 minutos a una hora, entonces es un tiempo corto para el resto de pruebas, un diagnóstico rápido y oportuno, y tiene una alta sensibilidad. ¿Y qué es la sensibilidad de la prueba diagnóstica? La sensibilidad de la prueba diagnóstica se define como la probabilidad de que el resultado de la prueba sea positivo en una persona afectada por la enfermedad. Entonces, hablando específicamente de la prueba estudiada, su sensibilidad es altamente sensible, llegando a un 90%, y la detección de esa neumonía puede ser detectada incluso en pequeñas cantidades, lo que lo hace una gran prueba para poder determinar si es que la persona tiene esta sensibilidad a la enfermedad neumocócica. seguido de esto tenemos ventajas adicionales, que es una prueba sin riesgo, no tiene efectos secundarios y tampoco es invasiva, solo se necesita una muestra de fluido. Y de ahí tenemos la especificidad. En cuanto hablamos de especificidad, nos referimos a la probabilidad de que los resultados de una prueba sean negativos si realmente no tienen enfermedad. A medida que aumenta la especificidad de una prueba, disminuirá la cantidad de personas que no tienen enfermedad y reduciría los falsos positivos. Entonces, altamente específica es la prueba, tiene 78% menor riesgo de falsos positivos por la presencia de otros patógenos. Bueno, llegando a las conclusiones. En pocas palabras, la prueba de látex para la identificación de S. pneumoniae se utiliza para el diagnóstico presuntivo de la infección neumocócica. En caso de que la prueba presente una aglutinación, indica la presencia positiva de S. pneumoniae. La prueba es altamente sensible y específica, lo que significa que es capaz de detectar la presencia de S. pneumoniae, incluso en pequeñas cantidades, como se había mencionado antes. Y cabe destacar que no se puede ser definitiva o confirmatoria, por lo que se recomiendan otras pruebas como PCR o cultivos, para tener un resultado definitivo y confirmar la presencia de este patógeno responsable de la enfermedad. Como pudimos ver, presentamos una prueba que es bastante útil para la identificación de una bacteria que es bastante importante dentro del campo de la medicina por sus infecciones que puede causar. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.